Saludos gente, bienvenidos de vuelta un día más, un día aquí a Pokémon Blaze Black 2 Redux Dua Loque, episodio número 19. Y vamos a continuar justamente donde lo hemos dejado, en el día de antier, si no mal recuerdo, porque ayer no hubo episodio watching. No he movido absolutamente nada de donde lo hemos dejado guardado, pero sí que hay que mover ciertas cosillas. Vamos a hablar de ello ya, pero primero vámonos al PC. Coyeye. Ay, Arceus bendito, yo creo que ahora mismo me tengo que grabar el capítulo 19 y 20 de una vez, o sea, lo voy a grabar corridito porque hay que sacar el combate contra Peewee, que a priori sale mañana. A ver, estoy grabando esto el viernes, ¿vale? Viernes en la noche. Ustedes van a ver esto mañana, sábado. Y el día domingo sale el capítulo 20 y a priori también debería salir el combate contra Peewee. Entonces mañana, lo mejor sería mañana grabar el combate contra Peewee. Así que básicamente es mejor tener ya el episodio 19 y 20 hoy mismo, guachín. Así que vamos a dejar este guachín. Natiyu, ¿por qué dejas a tu Pokémon más mamadísimo? Porque vamos a ir por un Pokémon. Y es que al final resulta que sí nos dan un Pokémon en el castillo ancestral ese. Vamos a pasar esto rápido. Y por primera vez en toda la historia, es que a mí casi no me gusta usarlo, pero es que para ir rápido, guachín, vamos a usar... Junta, aquí. Bicicleta. No, esto no. ¡Esto no! Joder, macho, por favor. Por favor, Natiyu. A ver, Natiyu, por favor. A ver, esto dale. De seleccionar. Registrar. Por primera vez vamos a empezar a usar la bicicleta para ir rapidísimo, porque hay que ir corriendo. Bueno, no es que nos den un Pokémon como tal, sino que recuerdan el fósil que nos revivieron. Bueno, más bien que nos dieron. Básicamente ya vi cómo se revive, y es que el guachín de al lado te revive los fósiles. Yo no tenía la menor idea, la verdad, así que, espérate, no es verdad. De nada me sirve yo usar bicicleta si aquí no funciona. Vale, pues vamos rápidamente. Vamos a revivir al fósil, que nos dieron un fósil de Archops, así que vamos a tener un... no, de Archen, ¿no? El chiquito, si no mal recuerdo, es Archen. Así que va a evolucionar en Archops. ¿Es útil contra el gimnasio? No. Pero al menos voy con 6 Pokémon. Y si tengo que matar algo, puedo matarlo a él, porque no sé aquí un Pokémon que me encante, la verdad. Entonces hablamos con esta guachina. Me le digo que tengo un fósil y me lo revive. Vale, y tenemos al Archen, que es macho hembra. Es macho. Vale, tengo aquí un motecito, de hecho. A ver, sí, quiero ver si se escribe bien. Xgamer, signo de... exclamación 05. Gracias Xgamer, signo de exclamación 05, que a ver si me cabe, yo creo que sí, por comentar los videos. Ya saben que si quieren un mote simplemente comenten cualquier huevada, yo le pongo su motecito. Creo que me siento, bueno, más bien, creo que ya habrán notado que estoy un poco como agitado. Estoy en plan hablando rápido, pero a veces estoy como si dejo de hablar se escucha mi respiración en plan... Y es que estoy cansado, Natiyu, pero no es bueno que no chambeas, que estás de vacaciones de la chamba, pequeñas vacaciones. Pues sí, guachín, la verdad que sí, pero mi vida, chambeo no, es jodida. O sea, mi vida siempre es ocupada, haga lo que hago, guachín. Pero ni modo, así es lo que hay que hacer y toca estar aquí, aún cansado. Vale, Xgamer 5, Xgamer5, suena bien, ¿no? Xgamer5, que comentó un video de este loque. Así que ahí tienes tu motecito, nivel 25, está bien. Naturaleza, buena en velocidad, mala en defensa. Relativamente está bien, que le suba velocidad me sirve bastante, la verdad. La defensa pues no es que resalten eso, pero pues bueno, está ahí. Tiene Defiatis, que es una habilidad horrible, que cuando esta cosa tiene menos de la mitad de vida, baja su velocidad y sus ataques. O sea, se vuelve un Pokémon inútil, entonces por eso mismo digo que si lo tengo que sacrificar, pues sacrifico este guachín. Tiene Kick Guard. No sé qué tenga Peewee, pero puede ser útil el Kick Guard en combate doble por si tiene algo que le pega a los dos. Vamos a darle un momento el repartir experiencia. También por esto quería venir por él, para darle repartir experiencia, porque estamos cerca de subir a más de nivel 36. Bueno, sí, nivel 36. Que el siguiente líder de gimnasio tiene su Pokémon máximo a nivel 36. Entonces, ninguno debe subir al 37. Así que con este repartiendo experiencia, a priori no debería tener problemas, porque se va a repartir. Seguimos con Pidi de primera. Sí, vamos con Pidi. Hay que ir corriendo al parque de atracciones. Hoy quiero hacer gimnasio, Minuto 4 de vídeo. Ya habría mucho tiempo, la verdad. Pero es que me gustaría hacer gimnasio hoy mismo, guachín, la verdad. Podría levelear incluso, hacer un corte y levelear al Archops, ya cuando vayamos a enfrentarnos a la líder. Y pues a ver qué pasa, a ver cuántas vidas. Porque si tengo que perder vidas, si voy a perder miembros de mi equipo y todo eso, prefiero hacerlo en el episodio de hoy, guachín. Para el episodio de mañana ponerme a capturar y todo. Porque con el equipo que dejemos el capítulo 20 es el equipo con el que nos tenemos que enfrentar a Peewee. Entonces... si pierdo vidas, que sea hoy, guachín, y no mañana, porque perder vidas en capítulo 20 y que el capítulo 20 dure 40 minutos capturando y buscando y haciendo, está bien feardo, la verdad. Entonces, vamos para acá. También hay una líder... De hecho, no, vamos para... Tenemos todo el PS, así que vámonos para allá de una vez. Hay una líder aquí de Hoenn, en uno de los estadios donde dije que no quería entrar, pero era también importantísimo.
Importantísimo que vi que Piwi lo agarró. Por acá, guachín, hay una hiperpoción. Y eso nos puede servir, no tienes tu idea cómo, nos puede servir muchísimo, guachín. Vamos por ello. Vamos rápido, como digo, voy rápido, pero es que sí o sí me quiero hacer el gimnasio el día de hoy. Vale, está por aquí. 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 Aquí arriba. Joder, macho. Justamente lo que no... Por eso no me gusta la puta bicicleta, guachín. No gira rápido la bicicleta. Vale, vamos a ver, enfrentado a este rápido. Pokémon nivel 31, cuidado con esto, Cuidado con esto, guachín. Vamos a tirarle un... Vamos a subirnos las defensas. El psicoescudito este. No le quita una mierda, la verdad. Danza pétalo. Eso está bien feardo, la verdad. Vamos con derribo. Va a ser más rápido. Cuidado con eso. Me subí defensas. Me deja precisión. Eso está bien feardo, Vale, eso fue de tipo planta. Vamos con Jaco. No creo que tenga ataque de tipo tierra o algo así. Tornado de hojas. No bajes la presión. Puta madre. A ver, Jaco. Lunge. No seas pesado, por favor. Guachín. Sabía que todos los putos combates de esta mierda son una puta pesadilla. Sabía que iba a saltármelo. Se va a bostear, Leaf Tornado, por favor, despierta. Jaco, por favor, despierta. Jaco. Jaco, la puta madre. La reputa madre que te parió, Jaco. A ver. Espérate, guachín. Es que puta madre. Es que puta madre. ¿Cuánta tiene mucha defensa, pero... ¿Cuánto tiene el Slacking? 59. No tiene mucha tampoco. Vamos con Pikachu KKK. Está bosteado a +2. A +2. Leaf Tornado de 109, de 109, de 109 a 55. Creo que le aguanto un golpe si no me papea. O me puede dormir también. A ver qué pasa. Oh, qué puta pesadilla. No falla ninguno. 75% de precisión. Voy a perder vida antes de entrar al puto gimnasio. La puta madre. Voy a perder vida antes de entrar al puto gimnasio de mierda, guachín. Danza pétalo. Está +3 en velocidad. Fuerza. No debería. Gracias, Jimena. Jimena God, Jimena God. Aunque ahora, espérate, porque ahora no puedo cambiar. Jimena tiene poca vida. Y Jimena tiene la habilidad de no hacer nada, Ah, vale, pero me deja cambiarlo bien, tipo. Vale, a ver, Ludicolo. Agua planta. Vamos con... Es que Taba no tiene aquí mucha defensa especial. Bueno, no está mal, pero... Pues, vamos. Vamos con Taba, pues. El puto somnífero de mierda, como me ha reventado, No falla, guachín, no falla. Puño de drenaje, no me afecta, ok. Vamos con Omnibus Wind, a pegar a muerte. Puño trueno. Vale, tiene varias coberturas por lo que veo. Vale, no me quita nada, bueno, vamos a pegar. Ya es el último, creo. No perdimos vida, que es lo importante. Me bosteo todo, grande Taba. Espero que me hagas lo mismo en el gimnasio, Puño fuego, sin decir nada. Crítico, maravilloso. Y ahí está el crítico de todos los putos episodios. Puño fuego. Vale, fuera. Vale, casi 10 minutos de episodio sin hacer absolutamente nada. Kirliak, todavía le falta, pensaba que era el último. A ver, estoy bosteado. Hipnosis tiene 55%. 55% de precisión. Hijo de remilditos. Psíquico. Espérate, eso es especial. Eso es especial. Sigo bosteado. A ver, me quita poco relativamente. Por favor, Taba. Por amor a Zeus, despiértate. Ya vi cómo se sentía Rafa, Ya vi cómo se sentía Rafa, pero también te digo, macho, yo a Rafa lo dormía con un movimiento de 100% de precisión. Me están durmiendo con movimientos de 75 y de 55. Y eso duele 1000 veces más. 1000 putas veces más, guachín. Increíble, Ya me emputé. Todavía ni entramos al gimnasio y ya me emputé, guachín. Ya me emputé con ese puto juego de mierda. Vale, sí, lo que tú digas. A ver, quítame esta mierda. Bicicleta de mierda. Vale, ahí está. Hiperpoción. Ok, no perdimos vida y tenemos hiperpoción. Es lo importante, guachín. Vámonos de aquí. Espérate, por acá también hay un MT que recuerdo haber visto. Vamos a velocidad rápida. Está sonando esto. Me está hablando Nancy. Hola. Sí se llamaba Nancy, creo, ¿no? Ah, Yancy. Ah, bueno. Hola, es Nat. Eres un chico, ¿verdad? Sí. No sé qué. Pimipampan, no sé qué. Yo soy una chica. Teje. Vale, sí, lo que te digas. Adiós. Vale, agarramos esto que es nitrocarga. Lo vi también en el episodio de Piwi. Vámonos de aquí. Nitrocarga que no es que le sirva mucho a nuestro... ¿Cómo se llama esa mierda? El puto Daruma joder, macho. Es que estoy tan enojado por lo que acaba de pasar con el somnífero hipnosis.
Que se me va la onda. El Darmanitar, joder, el Darmanitar. Nuestro Darmanitar no le sirve, aunque sea un movimiento de fuego, que le puede subir la velocidad, pero su habilidad anula los efectos secundarios, entonces no le sube nada. Pero a ver, ¿hay algo interesante que lo pueda aprender? Nitrocarga. Pues la verdad que no. También había que checar a ver qué momentos puede aprender el pajarito este, que ya te digo que si lo saco del gimnasio es para matarlo y ya está. Porque más no creo que me sirva. Me renta matar Pokémon teniendo 5 vidas. Tengo 5, ¿no? O 4. Ni puta idea de cuántas vidas tengo, No me acuerdo ahora mismo, pero sé que tengo pocas, guachín. Vale. Ahora sí, después de todo eso, nos metemos ya al gimnasio, guachín. Minuto 10, Y me quiero hacer el gimnasio hoy mismo. Lo veo complicado, Lo veo complicado, así que vamos rápido. Vamos sin perder tiempo. Yo sé que siempre pierdo el tiempo en todo. Yo sé que soy mucho texto y no avanzo. Pero esta vez vamos a centrarnos, Vamos a centrarnos en que tenemos que hacer todo esto rapidísimo. Volando, guachín, volando. A ver, quítate tú. Aquí creo que hay un combate, Bueno, hay que esperar eso. Sí, vamos con PDPD. A ver, corre. Corre, gracias. Sí, aquí hay combate. Vale, somos rápido. Sí, lo que tú digas. Lo que tú digas, guachín. A ver, ¿cuántos Pokémon? 3. Todos tienen el mínimo 3, Pichu. Le enseñé Bull 2 a esta cosa, ¿no? Al PDPD. Vale, sí, perfecto. Sorpresa, maravilloso. Le damos el Bull 12. Placa. Muere de uno grande, PDPD, la verdad, es que para ser el Pokémon que es, está bastante bien. O sea, de momento me da seguridad con que se puede bocear las defensas. Puede pegar bastante decente. Está bien, la verdad. Vamos con derribo. Placa. Uy, mata de una, Qué grande PDPD. Vale, casi sube el 36, pero no le falta. Vale, lo que digas. Corre. Minuto 11 de vídeo. Creo que sí puedo, aunque el capítulo dure 25 minutos o algo así. Pero creo que sí que puedo pasarme todo esto hoy. Aquí hay otro combate, la verdad no me acuerdo, La verdad no me acuerdo. Corre. Sí, hay otro combate, vale, rápido. Rápido. Cachao. Creo que así lo voy a poner de título a este video, Cachao. Vamos rapidito. A ver, Plusle. Intimidamos. Bull 2. Ataque rápido, no hace nada. Y se los... Uy, este no se lo papió de un golpe. Eso está feo, el PDPD. Pero le bajamos la velocidad, así que lo podemos rematar bosteándonos las defensas. Bueno, ataque rápido. Bueno, la puta madre. Pero aún así, le matamos, nos llevamos las defensas. Y como me gusta PDPD, Nada más que aprenda otra cosa de tipo normal en vez de derribo. Y me va a gustar aún más, Cara susto, no sirve para nada. Vale, Pachirisu. Vamos con Bull 12. Este también puede tener sorpresa, Vale, no lo tiene. No lo papea de un golpe, le baja la velocidad. Descarga, cuidado con eso que te paraliza. No paraliza, perfecto. Bull 2. Último Pokémon. Minun. Bull 2. Ataque rápido. Me quita 6 PS nada más. Vale, seguimos con Bull 2. Y ya nos quitamos al PDPD de primeras, Ya está a nivel 36. Ya está en su prime. Ya está fuerte el PDPD para el gimnasio. Y Body Slam. Perfectísimo, Te quiero mucho, PDPD. Justo lo que estaba pidiendo. Un ataque bueno de tipo normal que no le quite vida. Vale, sí, lo que tú digas. Vamos a mover a para acá. Vamos de primeras con Jaco. Jaco también puede seguir para el gimnasio, la verdad. Con Bull 2 pegando fuerte. Yo creo que sí, vamos con Jaco. Chingue su madre. Vamos rápido. Oye, minuto que de vídeo. Minuto número chistoso. Oye, no da tiempo. Creo que este era el último combate, ¿no? Vale, sí. Y ahora esta guachina de aquí me dice que la líder no está. Pero no sé si quiera pelear, A ver. Ajá, la líder. Vale, no. Antiparálisis. Ok, si tú lo que digas. Adiós. Vale, ahora sí podemos entrar al gimnasio, Vale. Vamos bien. De tiempo vamos bien, creo. Ponle tú que el combate contra la líder nos tarde unos 5 minutos. Y eso si no me papea en medio de eso. Pero ya lo veremos, A ver, ahora vamos al gimnasio. Y creo que son como 3-4 combates, Lo cual, espérate. Agua fresca, muchas gracias. Tenemos 2 aguas frescas, una hiperpoción. Estamos bien, guachín. Estamos bien. Gruntipon, Emolgas. Vale, sí que la líder tiene un Emolga, básicamente. Lo cual puede estar un poquito feo. Si vamos con Jaco. Vamos rápidamente. Creo que son 3 combates o algo así. Vamos rápido, pero cuidado. Cuidado. Vale, 3 Pokémon. Pikachu. Hola, Pikachu, ¿qué tal? Que probablemente puede tener la bola luminosa esa de mierda. Cuidado con eso. Rayo. Uy, eso. Jaco, no te pares, Jaco. ¿Por qué soy tan puto desgraciado? Guachín? Sabía, en cuanto vi Jaco ha sido paralizado, dije, no va a pegar el hijo de puta. Y no ha pegado el hijo de puta, guachín. Increíble. Tío, bro, ¿por qué soy tan puto infeliz? De verdad, es que no lo entiendo,
¿Qué hice yo para merecer ser tan puto desgraciado en la vida? A ver, Daba. Anticonfío, velocidad extrema, no me afecta bien. Omniswing. Rayo. Espérate. Cómo pega, cómo pega el hijo de remilditos. No me mata. Bien. Omniswing, Pikachu fuera. Tiene la bola luminosa. O sea, no es normal que una ratita pegue así de duro. Tiene la bola luminosa, cabrón. Vale, XD me suma al 28. Maravilloso. Luxray. ¡Buah! Espérate. Vamos con Pikachu. Y yo creo que nos vamos a bostear la defensa, Nos vamos a bostear. Vamos a hacer un maldición. Nos subimos a ataque, defensa y después empezamos a pegar. A ver qué tiene. Colmillo hielo, vale, es físico, perfecto. Me pega duro, Vamos con maldición. Colmillo trueno. Uy, espérate, porque el colmillo me puede hacer retroceder, Espérate, porque el colmillo puede hacer retroceder. Y está bien feardo, la verdad. Ahora, Bull 2. Thunderfang. Vale, grande Bulldog. Digo, grande Pikachu KKK. No le hace nada de daño, Pikachu KKK me está decepcionando, guachín. A ver, Thunderfang. No debería. Ok. Bull 2. ¿Somos más rápidos? No creo, la verdad. Ser más rápido. Yo creo que aquí me voy a gastar un agua fresca, Debí haber ido a curar, bro. Es que, por no querer perder tiempo, pero es que debí haber ido a curar, guachín. Vale, agua fresca al Pikachu. Recuperamos 60 PS, ¿no? No, 50. Puta mierda, pero bueno. Vale, y otro más ya muere. Eres más rápido, Pikachu. ¿Qué me anda haciendo más rápido el puto Pikachu? El puto Pikachu KKKKK. Vale. Ok, tengo al Slacking, tengo al peso pesado, que si puede papear algo de un golpe, estamos bien, relativamente. Emolga. ¡Buah! No sé si Jimena pueda papearse una Emolga de un golpe, pero ¿qué más puedo hacer? Nivel 33. Espera, es que no, perder a Jimena. Es que no sé. Doble rayo, ok, eso no debería. ¿Cómo aguanta Jimena? Jimena es un gran Pokémon, Su habilidad la nerfea horriblemente, pero es un gran Pokémon. Fuerza y a ver cómo pega. Bien, Jimena, ¿cómo me estás cargando? Lo que Jimena, te quiero mucho, Jimena. Sube a nivel 29 esa huevada, bien. No hemos perdido vida, no sé ni cómo no hemos perdido vida. Se han pasado un montón de desgracias en este capítulo. No sé qué está pasando hoy, pero estamos siendo los putos desgraciados, Pero no hemos perdido vida, que es lo importante. Minuto 17 de vídeo, no me va a dar tiempo a hacer el puto gimnasio hoy. Lo voy a tener que hacer mañana. Y si perdemos vidas mañana, si pierdo pokés, el capítulo de mañana va a durar como 40 minutos en lo que capturo y en lo que levelo y en lo que hago todo para el combate contra Piggy, guachín. Porque ni de coña me puedo ir al combate contra Piggy con 3-4 Pokémon. Vale, ahí está. Aunque también te digo, lo mejor sería no perder a nadie en el gimnasio, pero es que lo veo complicado. Lo veo muy complicado, Puto yaco de mierda que se paraliza, guachín. Vale, esta milla es al 36, no debe subir más. Vale, me quedan estos dos para... A ver, puedo seguir usando los otros, pero no deben subir a nivel 37, Es muy importante que no suban a nivel 37. Quedan otros dos combates, yo creo. Mañana vamos a hacer el puto gimnasio, guachín. Porque no me va a dar tiempo. Bueno, a ver, vamos rápido, pero es que no creo que me dé el tiempo, No creo que me dé el tiempo, guachín. Voy a decir lo que tú digas. A ver, otros 3, ¿verdad? En efecto, Rotom refrigerador, ok. Pero es que claro, esta cosa me encierra. Me la juego. No debí jugármela. Fluffy. Mátale de un crítico. Si no le matas, te mueres. ¡Bien! Ya no pegues más. Sí, bien. Ay, esos benditos Yaco. Tengo Pokémon que pegan muy bien, pero es que quedan muy frágiles después, guachín. Esta cosa creo que es física, así que vamos... Bueno, no, vamos con Pikachu porque hay que levelear también a este cabrón. Más que nada, más que levelearlo, repartir la experiencia. Vale, descarga, a ver cuánto. Ok, vamos con Terra Temblor. Descarga, sigue. ¡Oh, la puta madre! Bueno, cambiamos de nuevo. No pasa nada. Vamos con... Aquí le falta más experiencia. Bueno, está haciendo descarga, así que... Ahí vamos con Taba, da igual. Taba no nos ha decepcionado de momento, Bueno, no, ahora que recuerdo, sí nos ha decepcionado. Sí nos decepcionó.
Que no falla, que más bien, que siempre falla los putos fuegos Fatu. Me paraliza, qué grande. Omnis Win. Vale, uno más y ya está, Descarga. Vale, fuera. Ok. Ay. Nivel 30, sube X Gamer. Quiere aprender a triturar. Eso está bien, buena cobertura. Le quitamos poder pasado. Fuera. ¿A qué nivel evoluciona el pollito? No tengo idea, pero creo que lo podemos evolucionar antes del gimnasio. Vale, otro combate más. Nos lo hacemos ese combate y lo dejamos ya por aquí, Y mañana podemos hacer el gimnasio. El combate contra la líder de tipo fuego. A ver si nos regala algo que no sea útil. Ya vimos, y el señor Alexander también lo comentó, que cuando derroto a un líder de joven, puede ser jodido el combate, pero si lo derroto, me da algo que me puede ayudar en el gimnasio. Entonces, hay que ir a hacerlo, guachín. Hay que ir a hacerlo. Además, es entrenador de tipo fuego. Tengo coberturas tipo tierra. Inclusive el ex gamer siendo tipo roca. Puede hacerlo bien contra ella. Ya veremos mañana. Pero de momento hay que terminar este combate sin perder vida. Por amor de Zeus, no debo perder vida. Quítame esta cosa, ponme el Pikachu. Aunque bueno, están todos a nivel 36 ya. Y si alguno sube al 37 enfrentando a la líder de joven, vamos a tener un problema, Que seguramente va a tener 6 Pokémon o algo así. Ay, no sé, ya mañana... ¿Cómo que 4 Pokémon? Guachi? Vale, dime que esa cosa no tiene levitación, por favor. Bull 2. Onda trueno, me paraliza. A ver, Pikachu, gracias. Vale, no tiene levitación, tiene Sturdy. A ver. Fuego resplandor. Pega duro, pega duro. Es que aunque tenga el mineral evolutivo Pikachu KKK, no aguanta nada, Vale, Electro. Vamos a quitar la velocidad aumentada porque me da miedo aquí, Como que ahora esfera. A ver, no tiene mucho ataque especial. Tiene mucha velocidad, pero poco ataque especial. A ver. Bien. Bull 2. Tampoco tiene mucha defensa, pero no creo que no. Es que Pikachu ni tanquea ni pega. El Pikachu es puto inútil, El Pikachu KKK es puto inútil. Vale, ahora esfera. Vamos con Taba, que no me afecta. Aquí sí vamos a pasarlo un poquito rápido. Me da seguridad cambiar a Taba. Ahora esfera, no le afecta. Omnis Win. Energibola. Coberturas, qué pedazo de coberturas tiene este cabrón. Energibola. Vale, placa. Y fuera. Me bosteo, qué grande Taba, qué grande. Dime que puedes con los siguientes, Taba. Stunfisk, vale, ese es tipo tierra eléctrico. Acabo de notar que el único movimiento que tiene Taba es Omnis Win, no tiene más, Y esto es un poquito feardo, la verdad. Descarga, cuidado. Debería cambiar, Debería cambiar, la verdad. A ver, está haciendo descarga. Vamos con PDPD, mismamente. Yo creo que no me voy a poder hacer el combate contra la líder de tipo fuego, Estoy muy al borde del nivel. Me paraliza, qué puto grande. A ver, Bull 2. Descarga. No debería. Grande. Qué grande, PDPD. Te quiero mucho, PDPD. Vale, nivel 31. Jolteon. ¿Cómo que Jolteon, cabrón? Jimena, aquí te necesito de nuevo, A ver. Ataque rápido. Ok, no hace nada. A ver. Fuerza tiene 85. Espérate. Modo lentes, dedito arriba. Y dientes de fuera. Fuerza tiene... ¡No! Joder, macho. Bueno, olvídalo. Iba a calcular. Bull 2 tiene 60 de potencia. Fuerza tiene 85, pero con está 120. Pero da igual porque Jimena es un puto monstruo. Y se los papea a todos, guachín. Qué grande es. Qué grande es Jimena, Qué grande es Jimena. Es que ni siquiera nos ha afectado su habilidad porque a todos se lo está papeando un golpe. Vale, ahí está la líder. Pinche vieja toda hermosa, sabrosa y preciosa, guachín. Pero no es momento para deleitarnos con su belleza. Es momento de salir corriendo. Minuto 23 de vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que voy a levelear como a nivel 34 o 35 al pajarito de fuego. Al Archen, al ex gamer. Ya que es tipo roca. Lo mismo y él podría ayudarme a hacer el combate contra la líder de tipo juego. Y a ver qué nos da, guachín. Si nos da un huevo o algo así, pues mañana mismo lo podemos abrir para ver qué es, qué sale. Si nos ayuda en el gimnasio. O si es un objeto o algo que me pueda servir, pues también. Por ejemplo, una valla que debilite un ataque tipo eléctrico a este cabrón. Podría estar bien para darme 2 golpes, pero ya veremos. Ya veremos mañana, Pero es que también te digo, si me da vallas que me ayuden a resistir el tipo eléctrico, tampoco es que me guste mucho la idea, Es que claro, es que mi idea es que yo no me gusta hacer esto, De verdad que no, pero lo voy a investigar, Voy a investigar qué me da si derroto a la líder de joven de tipo fuego.
Y si es algo bueno, como un huevo o algo así, lo hacemos. Si son vallas de mierda o algo así, ya leveló a este a nivel 36. Este también lo termino de subir a nivel 36. A ver si por amor sus aprende a desenrollar y evoluciona. Y ya vemos, mañana sí o sí ya mandamos a Camila. Es clave no perder vidas para con este mismo equipo irme contra Piwi. Pero si perdemos vidas y dura mucho el combate, ya te digo que mañana el capítulo de mañana dura como 40 minutos en lo que capturamos y hacemos todo. Porque hay como unos eventos antes de que me dejen ir a otras rutas. Entonces, no sé, guachín, no sé, pero seguimos vivos. No sé ni cómo, porque fue un día horrible, fue un puto día horrible. Sí, o sea, quedó perfecto el título del episodio anterior de Calma antes de la tormenta, porque... Joder, macho, joder lo que ha sido hoy. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos mañanita en un ratito o en cualquier otro momento. Nos volveremos a encontrar. Adiós.